Actividad 41 de la página 247. Una paloma se eleva desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 6,5 metros por segundo. Velocidad vertical, 6,5 metros por segundo. El viento sopla horizontalmente a 8,2 metros por segundo, v sub x. Bien, ambas velocidades son constantes. La horizontal del viento está claro y la vertical de la paloma, esa posiblemente sea más raro de explicar porque es constante. La razón, aquí os lo digo, es que en cierto modo la paloma con sus músculos y con su ala está ejerciendo hacia arriba una aceleración igual a la de la gravedad. Entonces, una aceleración con un módulo más 9,8 hacia arriba, la de los músculos de la paloma, y otra hacia abajo, la de la gravedad de menos 9,8, pues se anulan y por eso también tenemos movimiento rectilíneo uniforme en vertical, tanto en vertical como en horizontal. ¿De acuerdo? Porque si no el problema no se podría hacer. Este problema en concreto no es candidato para el examen, no lo corregiremos en clase, salvo que alguien en clase pues diga así que quiere corregirlo por lo que sea. Pero se hace, se resuelve, etc. Apartado A. Calcula la velocidad de la paloma respecto al suelo. Pues simplemente el vector velocidad. Como componente x, v sub x por y más v sub y por j. V sub x es 8,2, v sub y es 6,5 y ya está. Ese es el vector velocidad. Si me pidieran el módulo haría Pitágoras, raíz cuadrada de 8,2 al cuadrado más 6,5 al cuadrado. Pero no lo piden porque en la solución no viene de esa manera. Con lo cual, apartado A, listo. Apartado B. El tiempo que tarda en desplazarse verticalmente 250 metros. Pues bien, en la vertical, la ecuación del MRU en vertical, tengamos en cuenta que en este caso es especial, el de la paloma, pues es y igual a y sub 0 más v sub y por t. Como la altura que alcanza es 256 y la altura inicial es 0, pues aquí tenemos la sustitución de datos, 6,5 en la velocidad vertical y t el tiempo que quiero calcular, despejo sale 29,38 segundos. Ahora C, vamos al apartado C que dice calcula la distancia que recorre la paloma en este tiempo. Como la paloma se traslada simultáneamente en horizontal y en vertical, al final la distancia que recorre es la diagonal de este rectángulo, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues plantear el vector de posición. El vector de posición es x por y más y por j. ¿Cuál es la posición x al cabo del tiempo anterior? Pues es 8,2 metros por segundo por era 39,38 segundos, que era el tiempo que se desplazaba verticalmente, ¿no? Porque el mismo tiempo que vuela hacia arriba está siendo arrastrada por el viento en horizontal. Pues 8,2 metros por segundo por 39,38 segundos sale un desplazamiento x en horizontal de 322. El vertical y ya lo conozco del apartado B, que me dicen que es 256 metros. Pues como el vector R es x por y más y por j, su módulo, que será la distancia que recorre la paloma, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o sea, 322,92 al cuadrado más 256 al cuadrado. Total, se hace la raíz cuadrada esta de aquí y sale 412,08 metros que ha recorrido la paloma. Este es el ejercicio 41, ¿vale? Que es de composición de movimiento. El 42. Huckleberry Finn, el famoso personaje de Mark Twain, huye de su padre montado en una balsa por el río Mississippi. El río Mississippi, pues aquí he puesto las dos orillas, ¿vale? La orilla izquierda y la orilla derecha. Yo lo he dibujado de esa manera. La balsa se mueve perpendicularmente a la orilla con una velocidad hacia acá de 0,65 metros por segundo y la velocidad del agua del río yo le he puesto hacia abajo 3,5. En realidad podría haber hecho el dibujo de manera que fuera para hacia la derecha la balsa, y el agua, en lugar de hacia abajo, en la dirección del eje Y hacia arriba. Eso es lo de menos, ¿vale? El agua pues lo arrastra con 3,5 metros por segundo. Calcula la velocidad que lleva
la balsa respecto a la orilla? Pues muy simple. Tenemos dos velocidades independientes. Una en la dirección del eje X, V sub X, y otra en la del eje Y. V sub X es 0,65, positiva, y V sub Y, tal cual lo he puesto yo, es menos 3,5, ¿vale? De la misma manera se podría a lo mejor haber elegido las orillas del río así, de manera que la componente X sería la del agua, porque el agua arrastraría para allá, mientras que la balsa sería vertical. Depende de cómo hagamos el dibujo, pues o se pone así o se pone... Esta solución cambia respecto a la que viene en el libro porque yo he cambiado la dirección del eje X y del eje Y, básicamente. Pero no significa que la del libro esté mal, ¿vale? Por si a alguien le sale lo del libro. O dice, ¿y por qué sale como cambiado? ¿No? Porque en realidad, fijaros que he cambiado la componente X por la Y más el tema del signo negativo de la componente Y del vector velocidad. Bueno, dice el apartado B, si en ese tramo del río tiene una anchura de 85 metros, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la otra orilla y qué distancia habrá sido arrastrado aguas abajo? Bien, como la anchura del río es 85 metros, en ese eje X, tal como yo lo he representado, pues 85 será igual a posición 85 menos X sub 0, que es 0, igual a la velocidad horizontal, que es 0,65 por el tiempo t. Total, despejo el tiempo, eso es el tiempo que tarda en atravesar el, el río. Que no sé si lo pedían. Sí lo pedían. 130,77 segundos, ¿vale? ¿Qué distancia habrá sido arrastrado aguas abajo? El mismo tiempo que tarda en cruzar es el tiempo que es arrastrado por el agua en la dirección del eje Y. Por lo tanto, en la dirección del eje Y, la ecuación de la posición que es esta, movimiento restringido uniforme, ¿vale? Pues sustituyo la altura Y, será 0 metros, altura inicial. Velocidad inicial, menos 3,5, negativa porque va hacia abajo en el esquema que yo he puesto. Y el tiempo 130,77. Hago mi cálculo y resulta que la posición final es menos 457,695 metros, una posición final que está más abajo de la inicial, que era 0. Eso significa pues, que ha sido arrastrado río abajo pues 457,695, ¿vale? El signo negativo. ¿Que lo hacemos en lugar de que arrastrado hacia abajo en el eje Y hacia arriba? Pues saldría positivo, pero en valor absoluto la distancia que he arrastrado es la misma, 457,695 positivo, ¿vale? El apartado C. ¿Cuál es el vector de posición? Pues mi vector de posición será 85, que es la posición X, la anchura del río, por I, más la componente Y del vector de posición, que es menos 457,695. Si comparáis esta solución con la del apartado C del libro, ¿qué ocurre de nuevo? Que están cambiadas la componente X y la componente Y del vector de posición, aparte del signo negativo que yo tengo, por eso de que he considerado que he arrastrado hacia abajo. ¿Vale? Es correcta la solución del libro, evidentemente. Luego, apartado D, dice, en otro momento de su huida, con la ayuda de Jin, intenta remontar el río. Remontar el río significa que el agua lo arrastra, digamos que ya han llegado, estaban en la orilla izquierda y llegan a la orilla derecha, lo que pasa es que han sido arrastrados por el agua del río hasta aquí, digamos, ¿no? En lugar de ir al punto que está situado enfrente. Entonces, de lo que nos están diciendo ahora es que en esta zona, una vez que han cruzado el río y están en la otra orilla, están en una zona de aguas tranquilas, en la que la corriente ahora baja a 0,45 metros por segundo, más lento que antes, ¿no? ¿Con qué velocidad deben impulsar la balsa hacia arriba? ¿Vale? Tienen que ir hacia arriba, remontar el río hacia arriba, para recorrer unos 112 metros en un tiempo de 41 segundos, ¿vale? Entonces, este apartado D, que este ejercicio 42 sí es candidato a examen, salvo el apartado D, los otros tres primeros sí serían candidatos. Este apartado D es más lioso y por eso lo excluyo, digamos, ¿no? Entonces, si recorremos 112 metros en 41 segundos, eso es que la velocidad neta, V, es 112 metros entre 41 segundos, 2,73 metros por segundo. Esa velocidad neta es resultado, por un lado, de la velocidad de la barca que va hacia arriba, remonta arriba, menos la velocidad del agua que va en sentido contrario, ¿vale? A la velocidad de la barca le resto la velocidad del agua y me sale la velocidad neta que eran 2,73 metros por segundo.
esa velocidad que has necesitado para recorrer los 112 metros en 41 segundos. Por lo tanto, si despejo la velocidad de la barca, me sale que es la velocidad neta, 2,73, más la velocidad con la que son arrastrados por el agua, 0,45. Hago el cálculo y me sale 3,18 metros por segundo, ¿vale? Esta es la actividad 42. Vamos a la 43, que es la última de composición de movimiento. Dice, un avión vuela de un punto A a un punto B que está situado al norte, ¿no? Con una separación de 1.200 kilómetros entre ambos puntos. Lo hace a una velocidad de 600 kilómetros por hora en esa dirección de A a B hacia el norte, ¿no? El piloto pone rumbo norte, pero el viento que sopla en dirección este, o sea, hacia la derecha, la velocidad del viento es 100 kilómetros por hora, aquí la veis, ¿vale? Lo desvía de la ruta y entonces dice, calcula la distancia recorrida por el avión después de 2 horas de vuelo. Sería el apartado A, digamos. Y después calcula la velocidad y la dirección en la que debería haber volado para que llegue, en lugar de en este punto, que no es el punto B, sino que es arrastrado por el viento para acá, que realmente llegue al B, al punto B. Eso es el apartado B, que en realidad aquí no han puesto ni apartado A ni B, pero bueno, no lo han puesto, pero luego la solución sí aparece. Estas son las incongruencias o los pequeños errores que se cometen al hacer libros y cosas, ¿no? Bueno, tenemos que ambos movimientos son movimientos rectilíneos uniformes, porque el movimiento del avión es un movimiento en un plano horizontal. El avión no está ni ascendiendo ni descendiendo, por lo tanto, la aceleración de la gravedad aquí no pinta nada. El vector de posición será x por y más y por j. La posición x será x sub 0 más la velocidad x por el tiempo, siendo v sub x la velocidad del aire, ¿vale? Y la altura y será y sub 0 más v sub y por t. Cuando el tiempo son 2 horas, ¿cuál será el vector de posición? Pues la posición inicial x sub 0 del avión, suponemos que es 0, porque no hay dato inicial distinto de 0, pues 0 más velocidad x, 100 km por hora por 2 horas, ¿vale? Esto es v sub x por t. Esto de aquí. Más y, que es velocidad en vertical, que son 600 km por hora por 2 horas. Total, hago eso y me sale que el vector de posición es 200y más 1200j. Y su módulo, raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 1200 al cuadrado. Y eso sale que la distancia recorrida en diagonal, ¿vale? Pues serían eso, 1216,55 kilómetros. Aquí no hemos pasado a metros por segundo la velocidad ni el tiempo de hora a segundos, porque no es necesario hacer el cambio de unidades. ¿De acuerdo? Eso es el apartado A. El apartado B. ¿En qué dirección debería haber volado para llegar a su destino en ese tiempo de 2 horas? ¿Y en qué velocidad, no? ¿O a qué velocidad? Pues fijaros en lo siguiente. La velocidad del avión, ¿vale? Más la velocidad del viento debe ser 600j, porque la idea es que, claro, si tú vas del punto A al punto B y tardas 2 horas, ¿vale? Es como si la velocidad neta fuera así. La velocidad total tiene que ser 600j. O sea, buscamos una situación que sea equivalente a ir en línea recta de A a B sin que haya viento, pero teniendo en cuenta que hay viento, ¿no? Luego la velocidad neta debe ser 600j. Por lo tanto, la velocidad del avión, ese vector velocidad del avión, más la velocidad del viento debe ser 600j. La velocidad del avión, pues tendrá una componente x, v avión x, más una componente y, v avión y, su y, ¿vale? Más la velocidad del viento, el viento no cambia, es 100 por i. Eso debe ser igual a 600j. ¿Qué pasa ahora? Ahora si nos fijamos, ¿qué ocurre? La velocidad del avión, y, la componente y es la única que lleva o está multiplicada por el vector j, y aquí la que está multiplicada por j es 600. Luego la velocidad vertical que debe llevar la dirección del eje Y, me refiero, componente y de la velocidad del avión debe ser 600. ¿Vale? Porque si esto es j y esto es j, pues este número tiene que coincidir con 600 simplemente.
Y por otro lado, ¿qué lleva el vector y? Pues solamente estos dos. Pero fijaros que si aquí a la izquierda tenemos dos términos con i, a la derecha no hay ninguno, es porque aquí tendremos un más 0 por i. Luego eso significa que la velocidad del avión x más 100 es 0, con lo cual la velocidad o componente horizontal del avión debe ser menos 100 para compensar a este más 100 de aquí y que la suma sea 0. Por lo tanto, ya tenemos averiguado que la velocidad del avión vectorialmente será componente x menos 100 más 600 por j. La idea, fijaros que esto es incluso más simple, se puede ver todavía. Como el viento sopla hacia la derecha con esta velocidad 100 km por hora, debe llevar, para compensar y anular el viento, el avión debe llevar una componente horizontal hacia la izquierda, exactamente igual en número 100, pero sentido negativo, menos 100. Total, este es el vector velocidad del avión y su módulo, pues la raíz cuadrada de menos 100 al cuadrado más 600 al cuadrado. Se hace y sale que esta es el módulo de la velocidad, 608,28 km por hora. En cuanto al ángulo, ese ángulo, ¿cómo se puede calcular? Pues la tangente de este ángulo es la velocidad, la componente vertical, entre la horizontal, cateto opuesto entre cateto contiguo. O sea, VY avión entre VX avión. 600 entre menos 100, esto es menos 6, que no lo he puesto, por cierto. Pues el arco tangente, aquí, esto de hacer las cosas corriendo, esto no es alfa, esto es menos 6, eso. Arco tangente de menos 6 es menos 80,54 grados. Luego ese es el ángulo que debe formar con la horizontal el vector velocidad del avión, este vector. ¿Vale? Y con eso acaba la actividad 43.